¿Cómo están, hermanos? Los saludo en el amor del Señor. Ahora pasamos al tiempo de la predicación, pero antes que cualquier cosa quiero primeramente agradecer a Dios la oportunidad que tenemos como jóvenes de estar sirviendo en la iglesia. También personalmente la oportunidad que tengo de estar aquí, de poder compartir de la palabra de Dios. Y sin duda es importante que estemos orando por los jóvenes, ya que Dios los está usando en gran manera. Y no sabemos en qué puede terminar cada joven, así que es importante que Dios los esté usando y que nosotros apoyemos ese proceso con oración. Amén. Les pido que me acompañen al libro de Jueces, en donde va a estar nuestro pasaje principal del día de hoy. Ahí en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19, vamos a tener nuestra lectura principal del día de hoy. Jueces 19, versículo 1 hacia adelante vamos a estar leyendo. Pero quiero que se queden ahí en sus Biblias en ese pasaje y le voy a pedir a Evelyn si puede proyectar en la pantalla Mateo 5:8. Y quiero que todos estemos con nuestra mirada acá adelante y podamos leer este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Le voy a pedir a Evelyn si puede poner Salmos 24, el versículo 3 y 4. Salmos 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Les muestro estos pasajes, hermanos, porque la predicación del día de hoy es sobre un corazón sincero. Y ya veíamos con la reflexión de nuestro hermano Caleb, lo que hablaba nuestro hermano Kipper, que Dios mira el corazón de nosotros. Le decía a David que no importaba el físico, pero porque él miraba el corazón. Y hoy quiero mostrarles alrededor de 4 puntos acerca del corazón y de la importancia de que nosotros seamos sinceros de corazón frente a Dios para darle nuestro corazón a Dios. Y estos 2 pasajes, primeramente en Mateo, habla de que los limpios de corazón verán a Dios. En Salmo 24 habla de quién va a estar en la presencia de nuestro Dios Santo y también menciona los limpios de corazón. En ambos testamentos, en el Nuevo, en Mateo, y en el Antiguo, en Salmos, podemos ver que la palabra corazón es predominante. De hecho, hermanos, si nosotros vemos en la Biblia, hay 942 referencias literales a la palabra corazón. 942 referencias literales. Para que haga una comparación, la palabra gracia tiene solamente 293 menciones. La palabra misericordia tiene 430 menciones. Y la palabra cielo tiene un poco más, con 756. Pero la palabra corazón se menciona 942 veces a lo largo de la Biblia. Y solamente referencias literales, porque muchas veces la Biblia se refiere al corazón como otra cosa. Pero hay 942 referencias literales. Y esto nos debe hacer ver a nosotros de que el corazón es muy, muy importante para Dios. De hecho, Jesús dice que donde está nuestro tesoro es donde está nuestro corazón, poniendo el énfasis de que si tú cambias el enfoque de tu corazón, va a cambiar tu tesoro de vida. Entonces, para Jesús, su corazón y nuestros corazones son muy importantes. Tu corazón va a guiarte en todo lo que hagas en tu vida. Tu corazón, si tiene un mal enfoque, te va a alejar radicalmente de Dios. Por eso es que debemos ver el corazón. Y ahora vamos a nuestra lectura principal en Jueces, capítulo 19, versículo 1. El título que tiene este pasaje es El levita y su concubina. Y quiero, a través de esta historia, mostrarle a un hombre y a varias personas que en realidad no tenían un corazón sincero y tenían un corazón lejos a Dios. Y quiero mostrarles consecuencias también que hay por eso. Miren el versículo 1 lo que dice. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. En este versículo podemos ver algunos detalles muy importantes antes de seguir nuestra lectura. El primero es que dice que no había rey en Israel. A lo largo del libro de Jueces vemos que se menciona esta frase, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una frase que se repite. ¿Por qué sucede esto? En el libro anterior a Jueces está el libro de Josué. Josué era el que dirigía al pueblo de Israel, pero una vez que Josué muere, el pueblo queda un poco a la deriva. Y la palabra de Dios al principio de Jueces nos dice que se levanta una generación que no conocía a Dios y que hacía lo que bien le parecía. Y en ese contexto es donde se desarrolla el libro de Jueces, donde se desarrolla esta historia. Entonces, se repite esta frase, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.
en el libro de Jueces también vemos que Dios, aún en su misericordia, a pesar de que el pueblo de Israel estaba pecando, y Dios mostraba misericordia y levantaba jueces que lo libertaban de las consecuencias del pecado, que generalmente venía por una cautividad o eran prisioneros por un pueblo pagano. Pero Dios en su misericordia levantaba jueces. Pero Israel, como no había rey, desobedecía y hacía lo que bien le parecía. Esta fue la época quizás más terrible de Israel, la época más oscura, la época más negra. ¿Y saben qué? No es algo que hoy día no pase. Hoy día incluso nosotros como creyentes, teniendo al Rey de Reyes como nuestro Dios, estamos haciendo lo que bien nos parece. Y eso es algo en lo que debemos pensar. El pueblo de Israel no tenía un rey, no conocían a Dios y estaban pecando. Pero muchas veces nosotros somos menos sensatos y estamos pecando teniendo al Rey de Reyes y teniendo a nuestro Dios aquí con nosotros. Entonces es algo en lo que debemos meditar. También el versículo 1 dice que no había rey en Israel y dice hubo un levita. Y es interesante que el protagonista de esta historia sea un levita. Porque los levitas eran descendientes, obviamente, de la tribu de Leví. Y eran personas encargadas del servicio del templo, del tabernáculo. Eran personas que Dios había escogido. Y en Números 8 vemos que Él consagra a los levitas y dice, enteramente me son dedicados los levitas. Entonces este levita era una persona que debía ser enteramente dedicado. O sea, debía tener un cambio interior, un cambio exterior, en su dedicación. Y este levita debía tener un corazón consagrado. Pero ¿saben qué? De hecho, en el versículo 18 dice una frase, más ahora voy a la casa de Jehová. Este levita debería estar sirviendo, tenía que tener un corazón consagrado. Estaba sirviendo en el tabernáculo, estaba en la presencia de Dios. Él dice, voy a la casa de Jehová a servir. Pero ¿saben qué? También en el versículo 1 vemos inmediatamente un problema en este levita. Y dice que él tomó una concubina. Una concubina era una esposa quizás de nivel un poco inferior. Y eso estaba prohibido. Eso no estaba en el plan de Dios. No era lo que Dios quería idealmente para alguien que estaba consagrado sirviéndolo. Y este levita cometió ese pecado. Alguien que debía estar consagrado 100% a Dios, pero que toma una concubina y contamina su corazón. Y como creyentes, muchas veces van a haber cosas que a nuestra vista, a nuestro intelecto, parecen ideales. Y la palabra de Dios quizás nos va a decir otra cosa, pero nosotros en nuestra propia opinión vamos a decir, esto es lo ideal para mi vida, esto es lo que Dios quiere que haga en mi vida, y vamos a ir con todo nuestro corazón hacia allá. Pero la voluntad de Dios está en otro lado. Y de ahí es donde se desprende nuestro primer punto de esta noche, hermanos. Y nuestro primer punto es que tengamos corazones sinceros para decidir según la voluntad de Dios. Corazones sinceros para decidir la voluntad de Dios. El levita tomó esta mala decisión y ¿saben qué? No fue el fin de sus malas decisiones. Después tomó otras malas decisiones aún peores. Por haber tomado esta pequeña mala decisión de haber tomado una concubina. El apóstol Pablo nos escribe, todo es lícito, pero no todo conviene. Después dice, todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Por ninguna de esas cosas. Muchas cosas, hermanos, en nuestra vida van a parecer que son lícitas, que es lo ideal. Pero nosotros debemos tener corazones sinceros para ir a la palabra de Dios y buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. De hecho, en el mismo versículo 1 es interesante ver que el levita vivía como forastero en las partes más remotas del monte de Efraín. Y esto es súper interesante, porque allí en Efraín estaba una ciudad llamada Silo, en donde se había erigido un tabernáculo, en donde estaba el servicio a Dios, en donde estaba su presencia. Y ¿saben qué? Quizás eso estaba en el centro de la ciudad, pero el levita, ¿dónde estaba viviendo? En las partes más remotas, en las partes más alejadas de la casa de Jehová. De una forma u otra podemos ver que él estaba huyendo de Dios porque sabía que su corazón no estaba siendo sincero en cuanto a sus pecados. Él estaba viviendo en la parte más remota. Y cuando nosotros tomamos malas decisiones fuera de la voluntad de Dios, nos vamos alejando a las partes más remotas de nuestra vida. Y nos vamos alejando. Y Dios no te suelta, pero cada vez estás más lejos y cada vez es más difícil que tú vuelvas. Hemos escuchado los testimonios. Nuestra hermana Valentina decía que ella se alejó al mundo y gracias a Dios pudo volver. Pero sabe que hay muchas personas que por su pecado no vuelven más a la iglesia. Y quizás ustedes conocen muchas. Sigamos la lectura, hermanos, en el versículo 2 al 3. Dice, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Entonces vemos que su concubina le fue infiel.
y vemos que este levita se esmera por una reconciliación. Lo más probable es que quizás tenía un poco de culpa, porque los hombres generalmente siempre tenemos la culpa, y muchas hermanas están diciendo amén en su mente, estoy seguro de eso. Y este levita va e intenta reconciliarse con su esposa. Y sigamos la lectura porque la historia continúa. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el joven para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Entonces ahora vemos que el levita llega a donde está su suegro y se va a ir con su concubina, pero le dice su suegro: quédense un tiempo, come para que tu corazón se alegre. Y vemos estas 2 cosas que el padre, su suegro, le dice. Él le dice primeramente: quédate aquí, come pan y se alegrará tu corazón. Y después le dice otra cosa, le dice, conforta tu corazón con un bocado de pan. Entonces él menciona 2 veces la palabra corazón. Conforta tu corazón y se alegrará tu corazón. ¿Saben qué? El levita tenía un corazón que estaba alejado de Dios, y el suegro de una u otra manera pudo ver eso en su físico. Pudo ver físicamente que su corazón no estaba bien con Dios. Por algún motivo u otro, él le dijo: quédate aquí y conforta tu corazón, refresca tu corazón. Tu corazón está seco, está lejos de Dios. Y él estaba diciendo: conforta tu corazón con un pedazo de pan, alegra tu corazón porque tu corazón está triste. Y saben que en Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y esto es muy interesante porque cuando estamos mal con Dios en nuestro corazón, se va a demostrar también físicamente. Y nosotros estamos llamados a ser embajadores, a hacer cartas que el mundo pueda leer con el Evangelio. Y ¿sabe qué? Si es que nosotros estamos con nuestro corazón lejos, el mundo va a ver que nuestra cara no está sonriente, que nuestro rostro no está alegre, que nuestro rostro no está gozoso. Y vamos a estar predicando el Evangelio y van a decirnos: ¿por qué debo creer el Evangelio? Mira cómo está tu cara, mira cómo está tu vida, no estás feliz, no estás gozoso. Es una lección muy importante. Hay una historia que se trata del gran incendio que hubo en Chicago alrededor del 1870, quizás Pastor Jason sabe de eso y algunos otros, un gran incendio que hubo en donde murieron alrededor de 300 personas, pero eso no fue lo más grave que pasó, sino que alrededor de 100.000 personas quedaron sin casa. Quedaron sin casa, 100.000 personas en Chicago por un incendio. ¿Y sabe qué? Cuando fueron y le preguntaron cómo nació el incendio, los primeros culpables fueron un grupo de amigos que estaba jugando. ¿Quién sabe qué estaban jugando? Seguramente estaban ingiriendo alcohol y estaban jugando. Y ellos dijeron: no, ¿sabe qué? En este establo había una vaca y esa vaca pateó de alguna manera una lámpara que tenía una vela. Eso prendió todo lo que había como alforja y prendió. Y ese fue el relato con los que todos se quedaron. La lámpara pequeña cayó y prendió toda la paja que había en el establo. Y algún tiempo después le preguntaron al amigo que en realidad qué había pasado a esta persona y dijo: no, la verdad yo boté la lámpara. Había mentido. Pero lo interesante de esto es que Dios nos pide que brillemos frente al mundo. Y nosotros quizás vamos a decir: pero no estoy capacitado, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente sabio, quizás tengo problemas al comunicarme, al sociabilizar con las personas, pero Dios te manda que seas luz. Y no nos dejemos engañar con que quizás tenemos una luz pequeña, porque sabe que esta pequeña vela de esa lámpara prendió un incendio que dejó a 100.000 personas sin casa. Una pequeña vela. Nosotros con un poquito y con la ayuda de Dios podemos alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y debemos confiar en eso, porque es así. Sigamos la lectura, hermanos, en el versículo 10 hasta el 15. En los versículos anteriores, el suegro, le hace la misma oferta a este levita. Pero este levita después dice que no, que ya no quería quedarse más ahí. Y miren desde el 10 hasta el versículo 15. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y pasemos esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo su criado:
ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Versículo 15, y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Entonces lo que vemos es que primeramente ellos llegan a Jerusalén, la cual estaba en ese tiempo habitada por jebuseos, que eran un pueblo extranjero. Entonces el levita le dice, no vamos a estar en una ciudad de extranjeros, sino que vamos ahí donde está el pueblo de Israel, y allí vamos a intentar pasar la noche. Entonces ellos llegan a Gaba, que era de la tribu de Benjamín, como nos explica el pasaje. Continuamos la lectura en el versículo 16 al 18. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde viene? Y él respondió, el levita, pasamos de Belén, de Judá, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Entonces ellos van a la plaza de Gaba y se quedan ahí, pero no tenían lugar donde quedarse en la noche. A lo que la historia nos relata que aparece un caballero de avanzada edad, un viejo. Y miren el versículo 20 y 21. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. ¿Sabes qué? Esto es muy interesante, porque el levita había pecado en su corazón. La concubina también estaba en pecado. Pero ¿sabes qué? Dios, en su misericordia y gracia, envió a un anciano para que los cuidara en la noche. Y a pesar de nuestro pecado, Dios nos va a dar reposo de alguna u otra manera, porque infinita es su misericordia. La Biblia dice que su misericordia se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso es lo que podemos ver en este pasaje. Y nuestro segundo punto de esta noche es que tengamos corazones sinceros para reconocer y agradecer la gracia y misericordia de Dios. Muchas veces estamos diciendo, gloria a Dios por su salvación. Estamos diciendo, gloria porque tú me salvaste de la muerte y porque recibí la salvación. Pero ¿sabes qué? Quizás decimos eso, pero nuestro corazón no se inmuta en lo más mínimo. Y quiero pedirle a Evelyn y que ustedes también busquen en sus Biblias Oseas 11, versículo 7. Porque este pasaje nos muestra un poco de esto. Oseas 11, versículo 7. Oseas 11, versículo 7 dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Y mira esta frase, hermano. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aunque lo llaman el Altísimo, ninguno en su corazón lo quiere enaltecer. Y muchas veces llamamos a Dios el Altísimo, el Salvador, el Rey del Universo, pero con corazones fingidos. Con corazones fingidos porque no estamos dispuestos a enaltecerlo. Porque enaltecer a Dios es una decisión que nosotros tomamos. Y si no lo hacemos, es que no queremos, es que no estamos dispuestos. Pero nuestro Dios merece y pide corazones sinceros que le agradezcan. Merece y pide. Cristo fue crucificado porque te amó siendo pecador. Dio su vida por ti. Él te amó aun cuando Él conocía lo peor de tu pecado y lo pagó en una cruz. Debemos pensar en eso y debemos sentir algo en nuestro corazón, hermano. No podemos tener corazones fingidos. Si has experimentado la salvación de Dios, debemos preguntarnos, ¿estamos enalteciendo a Dios absolutamente? ¿Lo estamos enalteciendo solamente con un corazón fingido o con nuestra boca? Examina hoy tu corazón y entrégalo sinceramente a Dios en agradecimiento. Hoy es el día en que tú puedes adorar a Dios de la forma que Él merece. Puedes darle tu vida de la forma que Él requiere, de la forma que Él merece por haberte salvado. Porque Él lo dio todo, tú también debes darlo todo en adoración a Dios. Y hermanos, sigamos la lectura, versículos 22 y 23. Pero cuando estaban gozosos, ya estaban con este anciano en su casa, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos.
Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Saben que cuando estos hombres dijeron sácalo para que lo conozcamos, en el Antiguo Testamento eso tenía una directa referencia a abusar sexualmente. Cuando él le dice sácalo para que lo conozcamos, le estaban diciendo sácalo para que abusemos de esta persona. Y sabe que eran hombres, pero ellos estaban diciéndole saca levita porque queremos hacer este grande mal. Por eso el versículo nos aclara que eran hombres perversos. Y sabe que esta práctica era común en las naciones paganas, pero esto era Israel, era el pueblo escogido de Dios, pero cometieron un error. Se contaminaron con estas naciones paganas que habían alrededor. Y miren lo que dice Oseas, capítulo 9, versículo 10. Volviendo al libro de Oseas. Oseas, capítulo 9, versículo 10. Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Sabe que estos hombres israelitas del pueblo escogido de Dios amaron el pecado y se convirtieron tan abominables como ese mismo pecado? A tal punto de practicarlo, a tal punto de vivirlo. Y si a ellos les pasó, hermanos, ¿qué nos dice que a nosotros no nos puede pasar esta contaminación del mundo? A nosotros también nos puede pasar. No es difícil que nos contaminemos con el mundo. No es difícil que seamos tan abominables como el pecado que nosotros estamos amando día a día. Quizás no nos vamos a dar cuenta, pero el cambio es así. Es muy rápido el cambio. Y ya vamos a estar siendo igual que el pecado que nosotros estamos amando. Y es por eso que el tercer punto de esta noche es que tengamos corazones sinceros frente a Dios y no intentemos engañarlo si nos contaminamos con el mundo. Porque este levita se intentó engañar, estos hombres se intentaron engañar viviendo otra vida que no les correspondía. Si no somos sinceros con Dios sobre nuestro pecado, en algún momento nuestro pecado nos va a alcanzar. Un escritor dice que si nosotros no destruimos nuestro pecado mediante Cristo, en un momento nuestro pecado nos va a destruir a nosotros. Si es que no estamos siendo sinceros en nuestro corazón con Dios en cuanto a nuestro pecado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos va a destruir. Pero ¿sabes qué? Cristo puede limpiarte. Ellos llegaron hasta un punto horrible, un punto abominable, en donde intentaron abusar de un hombre sexualmente. Pero ¿sabes qué? Sea cual sea el pecado que traemos esta tarde, Dios puede limpiarte. Si es que tú tienes un corazón sincero, Dios puede limpiarte. Y en el versículo 23, Él dice que no hagan este mal a esta persona. No cometan este mal porque este hombre entró en mi casa. Y es interesante porque en esos tiempos era responsabilidad del dueño cuidar, proteger, darle todo a la persona que tenía como huésped. Pero mira el versículo 24 lo que dice. Dice este hombre anciano: he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora mismo. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Este hombre estaba tan cauterizado, estaba tan alejado del pecado, que está dispuesto a dar a su hija para que lo humillen con tal de salvar a este hombre. Estaba intentando proteger la vanagloria que había en su vida, la vanagloria que había en la sociedad, porque era responsabilidad de la persona cuidar a su huésped. Y él dice, esto es más valioso que proteger a mi hija. Y él le ofrece a su hija para que ellos lo humillen. Y no solamente a su hija, sino le dice, bueno, este hombre que ustedes están llamando tiene una concubina, sacamos a las dos y hagan lo que bien les parezca a ustedes. Este hombre estaba diciendo eso. Tenía una mente totalmente cauterizada. Es un escritor llamado A.W. Tozer que dice, una nueva generación de cristianos ha llegado a creer que es posible aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. Muchas veces creemos eso, que podemos estar aceptando a Cristo, viviendo una vida creyente sin rechazar al mundo, sin alejarnos del mundo. Pero el mundo nos va a alcanzar en algún momento. Recuerde siempre eso, hermano. Este hombre de avanzada edad nunca sacó sinceramente su corazón del mundo. Nunca tuvo un corazón sincero como lo que estamos viendo hoy en día. Y es un ejemplo muy fuerte, pero que nos debe tocar en nuestros corazones para poder darle nuestro corazón sinceramente a Dios.
Y ya vamos llegando al final de la historia y quiero que demos lectura desde el versículo 25 al versículo 30 para ya terminar la historia. Y esta es la parte más atroz de toda esta historia. Si creen que lo que vimos ya era terrible, lo que viene es aún más terrible. Mira el versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre, el levita, a su concubina, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue ese día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo el levita, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. 29. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Saben que el levita toma la decisión de entregar a su concubina? Que él dice, bueno, que no me toquen a mí, pero aquí está mi concubina, sáquenla, cierro la puerta y me voy a dormir. Eso es lo que hizo, eso es lo que la palabra de Dios nos está explicando. El levita dijo que violaran a la mujer a la cual en el principio del capítulo había ido amorosamente a buscar para reconciliarse. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que este levita tenía un corazón totalmente fingido, no solamente a Dios, sino también a sus cercanos. Tenía un corazón totalmente fingido. A la persona que supuestamente había amado, a la persona que había ido a buscar donde su suegro, él después dice, no, toma, aquí está, hagan lo que quieran, violen a esta mujer. Eso es un corazón fingido, un corazón cauterizado y en lo que podemos caer si no tenemos corazones sinceros. En el versículo 27 vemos que se levantó el levita al otro día, se fue a dormir, no supo más de lo que estaba ocurriendo y se fue a dormir. Y al otro día se levantó y ¿qué es lo que nos dice el pasaje? Que su mujer estaba tirada, estaba apoyada en el umbral y que ya estaba totalmente derrotada, totalmente abatida en el piso. Y este hombre le dice, levántate que ya nos vamos. Imagínense el cuadro. Abusaron a la mujer que supuestamente amaba y él le dice, ya ahora nos vamos, vamos, toma tus cosas, vámonos. Pero esta mujer no responde. La Biblia no nos aclara si es que esta mujer murió en ese momento o solamente estaba tan agotada, tan dolida que no podía sacar el habla. Pero uno diría, ¿cómo puede ser tanta insensibilidad? ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Porque en el versículo 29 nos dice que el levita hizo otra cosa aún peor. Tomó a su mujer y ¿qué hizo? La partió por sus huesos en 12 partes. Después de haber hecho toda esa maldad, toda esa abominación, él toma a su mujer y la parte en 12. Y las envía por todo el territorio de Israel para que todos vean. El levita seguramente servía, seguramente cantaba, seguramente iba a la casa de Jehová, así como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos hoy en día reunidos aquí en la iglesia. Estamos cantando los himnos, estamos disfrutando de la palabra de Dios, estamos emocionándonos, cerrando nuestros ojos, estamos en nuestra casa orando, leyendo la Biblia, pero te hago la siguiente pregunta. ¿Tu corazón está con Dios en esos momentos o está lejos de Dios? Porque podemos estar aquí, podemos estar sirviendo a Dios como el levita estaba, pero ¿tu corazón dónde está? ¿Está aquí o está en el mundo? ¿Tu corazón está cerca de Dios o está en tus pecados, amando más aún tus pecados? Este levita estaba cerca físicamente de Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Mira un último pasaje en Oseas capítulo 7, versículo 8, y ya vamos a ir terminando. Oseas capítulo 7, versículo 8. Oseas capítulo 7, versículo 8 dice, Efraín, hablando de Israel, se ha mezclado con los demás pueblos. Y mira esta frase, Efraín fue torta no volteada. Las personas que cocinan cuando están haciendo panqueques o torta y la dejan ahí y se van a hacer otra cosa y después vuelven y no la dan vuelta, ¿qué es lo que pasa? Se quema y queda inservible. Ya no sirve más. Y Dios está diciendo que por los pecados ellos fueron una torta no volteada.
O sea que ahora son inservibles. Este levita estaba sirviendo, pero frente a Dios era una persona inservible. Porque no tenía un corazón sincero. Porque su corazón no estaba cerca de Dios. ¿Dónde está sinceramente, hermano, tu corazón esta tarde? Sinceramente. Quizás a tus hermanos, a mí, al pastor lo puedes engañar, pero a Dios no lo vas a engañar. ¿Dónde está sinceramente tu corazón en esta noche? Y por eso es que el cuarto punto y último de esta tarde es: tengamos corazones sinceros, realmente cerca de Dios. No seamos inservibles. Si no estás viviendo bien, ve al Señor y dale tu corazón. Él te dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y eso es maravilloso. El que a Él va, aún después de haber tenido una vida terrible, una vida con muchos pecados abominables, Él dice: no, ven, aquí estoy con mis brazos abiertos, no te voy a echar fuera. Así que si en esta tarde estás con pecados en tu vida, anda a Dios con un corazón sincero, dale tu corazón y deja que Él te limpie. Porque tú no puedes hacerlo, solamente Dios va a poder limpiarte. Y para que Él te limpie, debes estar yendo a Él. Debes estar yendo a Él. Hoy es el día para ir y darle tu corazón a Dios. Quizás no va a haber mañana, quizás mañana se te va a olvidar lo que estamos aprendiendo hoy, pero hoy es el día, no pierdas más tiempo. Lejos de Dios no vas a poder lograr nada. Separado de Dios nada vas a poder hacer. Su palabra nos dice eso. ¿Quieres una vida contraria al levita? ¿Quieres evitar todas estas consecuencias, todas estas decisiones horribles? ¿Quieres evitar convertirte en tu propio pecado? Ten un corazón sincero frente a Dios y entrégaselo de manera sincera. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú nos salvaste, tú viniste a morir por nuestros pecados. Y agradecemos infinitamente la salvación que hay en ti, Padre. Queremos pedirte, Señor, que en esta tarde, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón de manera sincera a Dios, que tú puedas obrar en él, que el Espíritu Santo pueda limpiarlo de sus pecados, que pueda acercarse a ti, Señor, porque tú no nos vas a echar fuera, porque tú nos vas a limpiar, porque tú nos vas a perdonar. Si hay alguna persona en esta tarde que diga: yo no he estado con mi corazón sinceramente a Dios, yo no he estado con mi corazón cerca de Dios, mi corazón ha estado en el mundo. Toma hoy la decisión, en esta tarde toma la decisión de acercarle sinceramente tu corazón a Dios. Y si quieres que oremos por ti, levanta tu mano para saber que estás tomando una decisión de acercarte sinceramente a Dios. Ya hay manos levantadas, amén. Dios está orando. Él te salvó, Él murió en la cruz por ti, Él dio su vida, pero también resucitó para que tú tuvieras victoria sobre el pecado. Te agradecemos, Señor, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.